Gracias, Marcelo. Gracias, presidente. Pásense para adelante. Gracias. Bueno, pues muy buenas noticias para nuestro país. Es un compromiso con México y además lo que siempre hemos dicho, hay confianza en nuestro país para invertir, y el plan que presentamos ayer pues es un plan de largo plazo, no solamente del sexenio, sino un plan de desarrollo equitativo, sustentable para México. Bueno, ahora vamos a hablar de salud. Vamos a presentar primero, David, ¿quieres entrar? Primero el secretario de Salud, después Clark muy rápidamente nos va a decir cómo va el avance de la compra de medicamentos, y Martí va a hacer también una presentación muy, pero muy importante para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado. Son varias reformas que nos va a plantear para el fortalecimiento del sistema de salud y también para la mejora del FOBISSSTE, que le he pedido a Martí que pueda coordinar también los trabajos relacionados con el FOBISSSTE. Entonces, muy rápidamente, David. Gracias, buenos días a todas y todos. Y en primer lugar agradecerle a la presidenta pues la oportunidad de que el día de hoy presentemos avances en lo que tiene que ver con la compra y el ISSSTE, pero que haya ocurrido en el marco de esta presentación de la importancia que tienen los avances tecnológicos para el país. Yo quisiera nada más mencionar brevemente que la compra de medicamentos tiene dos vertientes distintas. Una que escucharán dentro de unos momentos de parte de nuestro subsecretario Eduardo Clark, tiene que ver con que hay que diferenciar dos compras distintas. Una que es la compra complementaria de medicamentos que ocurre a fin de año y la cual empieza ya a estar siendo distribuida. Por ejemplo, la dapaglifosina para diabetes está ya siendo distribuida en todo el país. Y la otra que tiene que ver con la compra bianual, y quisiera resaltar el concepto de bianual porque eso nos va a permitir de tal manera que podamos, que en el caso de que haga falta un medicamento se pueda comprar en forma anticipada, o en caso de que haya un exceso se pueda hacer un ajuste a los medicamentos. El otro punto que quisiera resaltar es el diálogo que se ha establecido con la industria farmacéutica, que ha permitido también ir avanzando en lo que tiene que ver en cómo hacer mucho más óptimo el proceso de la compra de medicamentos. Entonces, los dejo con eso para pedirle a nuestro subsecretario que presente el estado que llevamos en la compra, y posteriormente escucharemos, como dijo la presidenta, a Martín Batres mostrándonos los avances tan importantes que tiene el ISSSTE. Muchas gracias. Adelante. Con su permiso, presidenta, buenos días a todos. Es un gusto poder acompañarlos y platicarles de manera muy breve cómo va el proceso de la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud para este año 2025 y para el año 2026. ¿Se me dan la siguiente, por favor? Nada más para recordar, esta compra consolidada involucra la participación de 26 instituciones del Estado mexicano, que incluyen el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, los Institutos Nacionales de Salud, los Hospitales Nacionales de Referencia, la Secretaría de Marina y los Servicios de Salud de Pemex. Siguiente. En términos generales, cuando iniciamos el proceso de evaluación de la demanda, es decir, las necesidades del sector, entre todas las instituciones que les mencionaba, se identificó la necesidad de adquirir 4.982 millones de piezas. Esto a un precio histórico similar o relativamente en términos de 368 mil millones de pesos. Derivado de los procesos de licitación
más los procesos de negociación de las claves de fuente única y patente de los medicamentos de más alto costo, hemos tenido ofertas para el 97.6% de las piezas solicitadas por el sector, es decir, prácticamente la totalidad de lo que está demandando el sector. En términos de procedimiento, así es como vamos. Ayer en la noche y hasta hoy en la madrugada se dio a cabo el fallo de la primera licitación pública para esta compra de medicamentos. Aunado a las claves y medicamentos que se adquirieron vía las mesas de fuente única patente, tenemos ya adjudicado 3.649 mil millones de piezas, que representan 73% de las piezas de medicamentos a adquirirse durante este periodo que requieren las instituciones. Pero adicionalmente tenemos 1.218 piezas, que son el 24.4%, en donde tenemos oferta, es decir, hay un proveedor o más de un proveedor que quiere proveerlas, que tiene capacidad de hacerlo, que en la licitación le faltó hacer alguna corrección documental o técnica. Es decir, tenemos la capacidad, estaremos adjudicándolas en los siguientes días, pero lo importante es decir, tenemos oferta para el 97.6% de las piezas solicitadas de manera conjunta por todas las instituciones. Es importante mencionar que esta compra incluye también la distribución directa a almacenes estatales y a hospitales directamente por parte de las empresas farmacéuticas. En términos globales, lo que ya está adjudicado representa hasta ahora una compra de 213 mil millones de pesos, que comparado a lo que hubiera costado a los mismos precios unitarios de años previos, es un ahorro de más de 30 mil millones de pesos que podemos utilizar para el mismo sector. Eso nos llevaría a una necesidad todavía de encontrar proveeduría y les daremos estrategias para el 3.2% de las piezas, 162 millones de piezas que detallaré adelante. Siguiente. ¿Qué podemos esperar en términos de la entrega de estas piezas? Recuerden, y como mencionaba el secretario, el proceso de compra de medicamentos se divide en dos grandes procesos: la compra complementaria que se hizo a finales del año de 2024 y la compra bianual para garantizar el abasto en los siguientes 2 años. De este segundo ejercicio de la compra bianual, todo esto que se está fallando hoy en la madrugada en los proveedores que recibirán notificación el día de hoy, tienen 14 días, de acuerdo a lo que marca la ley de adquisiciones, para formalizar los contratos. Es decir, los contratos quedarán formalizados entre el 14 de enero y el 28 de enero. A partir de eso vamos a dividir los medicamentos en dos: medicamentos que tengan urgencia de entrega, que se pueden empezar a solicitar desde el 28 de enero y estamos contemplando entregas a partir del 12 de febrero en la mayor parte de los estados para los medicamentos que sean considerados de urgencia. Medicamentos restantes o otro tipo de materiales como material de curación, dispositivos médicos y reactivos que están incluidos en esta compra, que entren sin ningún tipo de urgencia en este momento, se van a empezar a solicitar, como quedó en el anexo técnico de la compra, a partir del 1 de marzo, para estar llegando a cada uno de los estados y hospitales a partir del 15 de marzo en promedio, aunque pueden entregarse más rápido. Es el tiempo máximo estos 15 días. Siguiente. Así es como se ve el proceso que llevamos a cabo de la licitación que se falló ayer en la tarde. Fallo, me refiero evidentemente que hubo un fallo, es decir, una asignación de proveedores. Le empezamos el 13 de enero, o el día de ayer, con el fallo de la licitación. Hoy se publica en Compranet durante el transcurso de la mañana el dictamen técnico de cada oferta que requiera correcciones. Esto es para las 1.200 millones de piezas que requerimos hacer una corrección. Es decir, para las piezas que todavía tenemos que completar el proceso administrativo, que representa el 24%, hoy se publica el dictamen de para cada una de esas propuestas que hicieron, qué documento les faltó. En muchos casos son temas que se pueden solventar muy rápidamente. Vamos a dar una ventana de 7 días, ya que al 20 de enero, para solventar documentación técnica y la propuesta técnica que anexa. Van a poder estas empresas cargar sus propuestas en una plataforma digital a partir del 21 de enero, y de esta manera nuestro objetivo es evaluarlas entre el 21 al 26 de enero y adjudicarlas entre el 27 a 29 de enero. Esto para las piezas que todavía falta adjudicar, pero que ya tenemos una oferta solvente en términos de una proveeduría potencial. Siguiente. ¿Qué estrategias tenemos y queremos compartir con ustedes para las claves en las cuales no recibimos propuesta, este 3.2% de las piezas? En primer lugar, estamos haciendo con las instituciones toda esta semana, como límite tenemos al 19 de enero, una compactación de insumos. ¿A qué me refiero por esto? Aquí les pongo un ejemplo. Muchas veces tenemos insumos, presentaciones que tienen oferta y presentaciones más pequeñas que pueden ser perfectamente sustituibles de las que no hubo oferta. Por ejemplo, aquí les pongo un caso. La sitagliptina, que es un medicamento antidiabético,
se pidieron entre todas las instituciones para 2 años 1.300 unidades de sitagliptina de 100 miligramos en envase de 14 comprimidos. Ahí no tuvimos una propuesta en la licitación. ¿Por qué? Porque es una clave de muy pequeño volumen. Sin embargo, para otra clave, la sitagliptina de 28 comprimidos, es decir, lo mismo, pero un bote de 28 en vez de 14, estamos fallando hoy, tuvimos una adjudicación para 9 millones de piezas, es decir, estas claves son relativamente compactables, así como esta, hay bastantes de ellas que podemos hacer. En segundo lugar, estamos haciendo también esta semana con las instituciones una compactación terapéutica, es decir, medicamentos que son exactamente iguales que podemos compactar, una cosa que sirve para lo mismo. En tercer lugar, hay un número importante de piezas, de medicamentos, de insumos, de medicamentos, de material de curación que las instituciones piden en muy bajo volumen. Estamos hablando de pedir en 2 años menos de 5,000 piezas. En este caso, lo que hemos hablado con la mayor parte de las cámaras de la industria farmacéutica es que cuando son muy pocas piezas, el esquema de entrega directa en los estados no es necesariamente conveniente para muchos proveedores. En este caso, que tenemos ya identificada la proveeduría, estaremos haciendo invitaciones restringidas a cuando menos 3 para poder comprar estos insumos, pero con entrega a nuestro Centro Nacional de Distribución aquí en el centro del país, en Huehuetoca. Y a partir de esto que no podamos, y si todavía existen claves pendientes, estaremos haciendo una segunda vuelta de una licitación pública para esas claves pendientes. Todo manteniendo las fechas de entrega a partir del 1 de marzo. Es importante mencionar que siempre ha ocurrido esto en las compras consolidadas en los últimos años, en la administración pasada y previamente, que es decir, más de una ronda de licitación para encontrar insumos que tal vez no tuvieron una propuesta en la primera ronda. Pero sí quisiera enfatizar que en esta primera etapa, en esta primera ronda que iniciamos en octubre y que estamos concluyendo el día de hoy, tenemos propuesta para más del 97% de las piezas que está solicitando de manera integral el sector. Siguiente. Y finalmente, quiero también poder informarles sobre el estatus de la compra complementaria que se ejecutó en diciembre. Son los insumos que las instituciones nos pidieron con mayor apremio temporal. En este proceso de diciembre contratamos 244 millones de piezas de medicamentos, material de curación, reactivos y dispositivos médicos, distribuidos en más o menos 1.600 claves de medicamentos e insumos para la salud. Se hizo la adjudicación el 28 de diciembre, fue la más tardía, entre el 28 y el 30 de diciembre, se están formalizando los contratos desde ese día y esperamos concluir todos los contratos antes del 17 de enero. Se empezaron a pedir órdenes de suministro de parte de las instituciones a los proveedores desde el 28 de diciembre y continúan durante esta semana. Y empezamos a recibir los primeros insumos a partir del 5 de enero. Estos insumos incluyen algunas claves de altísimo volumen, ya las mencionaba el secretario, por ejemplo la dapaglifosina, de la cual se adquirieron y recibieron 4.3 millones de piezas, y estaremos entregando todo el mes de enero y todo el mes de febrero estas piezas de mayor urgencia. Además, hay todavía un número de claves que posterior a esta compra siguen siendo de urgencia más inmediata, y estas serán adjudicadas y compradas. Ya tenemos proveeduría para ellas en esta fase 5 de la compra complementaria este 17 de enero. Es decir, todo lo de la bianual, que es el proceso de abasto de 2 años, ya estamos muy avanzados, como pueden ver, pero además también estamos ya comenzando a recibir las piezas, los medicamentos, los insumos para la salud en general de esta compra complementaria que se hizo a final del año 2024. Eso sería lo más importante para destacar, y reiterar otra vez, de parte de la Secretaría de Salud y las instituciones que hemos consolidado, hemos tenido una muy buena propuesta de la industria mexicana en particular. Hemos tenido casi el doble de propuestas que las que se ha tenido en una licitación normal. Normalmente participaban 190, 180 proveedores, recibimos 400 propuestas de proveeduría y estamos muy contentos de poder dar estos números. Muchas gracias. Martín. Gracias. ¿Se me presta algún micrófono? Muchas gracias. Muy buenos días, Presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Para la Presidenta Claudia Sheinbaum es muy importante darle un gran apoyo al ISSSTE, un buen empujón al ISSSTE. Por eso hemos venido trabajando una serie de lineamientos que nos ha dado la Presidenta y los expresamos en estos 25 puntos para la transformación del ISSSTE. Adelante.
Esto es en el marco del segundo piso de la cuarta transformación, para que el ISSSTE tenga una nueva etapa de mejoras sustantivas. Adelante. El objetivo es fortalecer los siguientes 4 ejes y derechos: salud, vivienda, seguridad social integral y combate a la corrupción y fortalecimiento financiero. Adelante. En materia de salud son los siguientes puntos. 1. Poner en el centro a la derechohabiencia, garantizando cercanía y buen trato en la atención. Ese es un tema fundamental, son los destinatarios de todo lo que hacemos, los derechohabientes. 2. Homologar los salarios del personal médico y de enfermería del ISSSTE con los del IMSS de forma gradual. 3. Aumentar la plantilla de personal médico, de enfermería y de especialistas de diversas especialidades. 4. Implementar en el ISSSTE el programa La Clínica es Nuestra, que ya tuvo mucho éxito en las clínicas del IMSS Bienestar, para dar mantenimiento y equipamiento con participación social. Adelante. Luego, en 5.º lugar, llevar a cabo obras de mantenimiento mayor. En algunas unidades hacen falta obras grandes para su rehabilitación. 6. Ampliar la nacionalización de hospitales, atenciones y servicios médicos. Como ustedes saben, se han nacionalizado varios hospitales. Falta el de Tláhuac. Y hay servicios integrales médicos que se nacionalizaron, como el de imagenología, el de hemodinamia, el de anestesia, pero están pendientes otros como osteosíntesis, laboratorios, banco de sangre y otros más. Adelante. En 7.º lugar, disminuir los tiempos de espera para consultas, atención médica especializada y cirugía, que es un reclamo importante de la derechohabiencia. 8. Garantizar la distribución y el abasto de medicamentos y material de curación. 9. Fortalecer la prevención y promoción de la salud en los centros de trabajo. Aquí la idea es el ISSSTE estar presente en las diversas dependencias, fomentando unidades laborales. 10. Concretar acuerdos con el IMSS, IMSS Bienestar y otras instituciones públicas de salud para que las personas puedan ser atendidas en la unidad médica más cercana, sobre todo en casos de urgencia. Así, por ejemplo, si alguien tiene un problema de salud por un accidente y su clínica del ISSSTE queda lejos y hay una del IMSS que está más cerca, entonces le atiende en la del IMSS. Son convenios interinstitucionales. En el caso de vivienda, tenemos los siguientes puntos muy importantes. 1. Priorizar el acceso a la vivienda para los trabajadores de menores ingresos, porque con la tendencia neoliberal, los trabajadores de menores ingresos estaban fuera, porque solo se daban créditos, ya no había otras opciones, y el trabajador no encontraba cómo colocar su crédito en el mercado inmobiliario, sobre todo el de más bajos ingresos. Luego, en siguiente lugar, beneficiar a más de 400,000 acreditados de FOBISSTE con las siguientes medidas. 1. Eliminación de requisitos. Por ejemplo, cuando quiere liquidar un trabajador su crédito, tiene que llevar otra vez sus papeles, un montón de cosas que vamos a quitar. Pero también con liquidaciones, congelamientos, quitas y condonaciones. El FOBISSTE tiene algo más de 800,000 créditos activos, pero estos beneficios van a llegar a más de 400,000, o sea, se va a beneficiar a la mitad de los acreditados del FOBISSTE. Adelante. De estos puntos, uno muy sensible es condonar las deudas de los derechohabientes que ya pagaron más de 2 veces su vivienda. Ahí lo que se va a hacer es una condonación, es decir, que ya no paguen más, cancelarles lo que reste de adeudo. 14. Facilitar la construcción de vivienda para las y los trabajadores que viven en suelo de propiedad social. Esta es una demanda de trabajadores, sobre todo del sureste del país. Luego, 15. Promover acuerdos amistosos para solucionar créditos de personas que dejaron de ser derechohabientes. Hay quien trabajaba en el Estado,
luego dejó de trabajar ya en una dependencia de gobierno, pero se quedó con un crédito de Fobiste, cambiaron sus ingresos, deja de pagar y ni el Fobiste recibe recursos, ni la persona tiene la liquidación de su crédito y obtiene su vivienda. Entonces ahí vamos a generar acuerdos amistosos, se les llama, para que puedan pagarle algo al Fobiste y entrar en un esquema que permita que lleguen a liquidar su pago. Luego 16, proponer la reforma al ISSSTE, a la ley del ISSSTE, para que el Fobiste pueda adquirir, rehabilitar, mejorar y construir vivienda que sea adquirida por los trabajadores o rentada a bajo costo. Esta es una reforma fundamental de gran interés para la presidenta y obviamente para las y los derechohabientes, porque en la etapa neoliberal le quitaron al Fobiste la atribución para poder contratar la construcción de viviendas, solo podía dar créditos, era la función que tenía nada más. Y esto va a ayudar también a la economía. En materia de seguridad social integral hay varios puntos. Uno de ellos es garantizar que todas las personas trabajadoras que soliciten préstamo individual lo obtengan. Podríamos decir que en este momento todas las personas que solicitan préstamo personal lo están obteniendo. Pero luego hay gestores que dan a entender que es gracias a ellos que tienen un crédito de los trabajadores y no es así. Entonces se va a dar crédito a aquel que lo solicite. Y la figura del sorteo solo la vamos a mantener en caso de que haya sobredemanda. O sea, cuando tengamos muchísimas solicitudes y en efecto no alcance, se utilizaría la figura del sorteo. Pero si no es así, no se va a utilizar sorteo, se da el crédito directamente. Luego, 18. Garantizar el otorgamiento de pensión de viudez a trabajadoras y trabajadores en activo, porque había algo en el reglamento que lo impedía. Entonces, una trabajadora quedaba viuda y como era trabajador en activo, se le negaba la pensión de viudez. Pero ahora ya va a hacerse la modificación para que si una trabajadora o un trabajador que está en activo queda viudo, pueda tener el acceso a la pensión de viudez independientemente de que siga siendo trabajador. Adelante. 19. Impulsar un paquete de turismo social para aprovechar la infraestructura construida por la Cuarta Transformación. Ustedes saben que con el presidente Andrés Manuel López Obrador se construyó mucha infraestructura. Y a esto le hemos llamado el paquete turístico 4T. Sales del AIFA, viajas en Mexicana de Aviación, llegas al aeropuerto de Tulum, te hospedas en los hoteles Tren Maya, viajas por el Tren Maya, todo es infraestructura de la Cuarta Transformación y ya el ISSSTE va a tener, ya tienes de hecho el paquete turístico 4T. Adelante por favor. Luego 20, fortalecer las tiendas que tiene Superiste. Aquí quiero decirles que en el lapso que nos ha tocado ahora, ya las tiendas Superiste mejoraron ventas en un 33% y le vamos a incorporar perecederos, otros productos básicos a bajo costo, incorporar proveedores locales y el mantenimiento integral de los establecimientos, esos en las tiendas que tiene actualmente el ISSSTE. 21, este es un tema muy importante, vamos a hacer una revisión integral y el estudio necesario para mejorar las pensiones más bajas. Ya con la presidenta en la mesa de salud estamos analizando escenarios, pero todavía falta puntualizar algunas cosas. Luego, en el combate a corrupción y fortalecimiento financiero, tenemos la revisión de las pensiones que superan el límite máximo legal para ajustarlas o, en su caso, cancelarlas. Aquí, pues obviamente es un problema de inequidad y de violentación de la legislación, de la ley. Aquí quiero poner unos ejemplos. Estas son las 10 pensiones más altas que hemos detectado. El límite máximo que marca la ley son 10 UMAS. La UMA debe estar este año como en 33,000, 34,000, bueno, 10 UMAS, perdón. 10 UMAS son como 34,000 pesos.
pero si ustedes observan hay una pensión de 309,000 pesos que el ISSSTE paga desde el año 2002. 267,000, 210,000, 179,000, 172,000, 147,000, 139,000. Bueno, de estas 10, como 7 son superiores al ingreso de la Presidenta de México. Y aquí, bueno, ponemos qué institución es la que otorgó. En varios casos de estos 10, 4, el ISSSTE otorgó estas pensiones directamente y en 6 casos fueron órganos del Poder Judicial. Bueno, acá está cuál era la plaza de adscripción correspondiente. Como verán, en algunos casos no tiene lógica ni siquiera el ingreso. Distrito, materia administrativa. Último puesto, maestra de jardín de niños. Ajá, maestra de jardín de niños, enseñanza de secundaria técnica. Pero acá hay otro caso. El secretario general de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Antes de irse, garantizó esta pensión. Desde el 95 cobra. Entonces, esto lo vamos a revisar. La ley del ISSSTE nos da facultades porque señala que en cualquier momento el ISSSTE puede revisar la legalidad de las pensiones y además ajustarlas o cancelarlas en su caso. Se puede revertir. De hecho, estamos ahorita en el proceso de revisión y se está cuidando el debido proceso, el derecho de audiencia, para poder llevar a cabo el procedimiento adecuado. Adelante, por favor. Luego, 23, es recuperar espacios físicos del ISSSTE que indebidamente ocupan fundaciones privadas que lucran con el nombre de la institución. Entonces se presentan como si fueran una fundación del ISSSTE y obtienen determinadas donaciones y el ISSSTE no tiene el menor conocimiento de ello. Entonces aquí tenemos 27 espacios de una fundación, ya recuperamos 12, faltan 15, incluso hay sentencias en algunos casos y no las ha cumplido esta fundación privada. ¿Qué hace? Es más, algunos de esos espacios los subarrendaron. Entonces, bueno, esto lo estamos corrigiendo para que el ISSSTE pueda aprovechar su patrimonio adecuadamente. 24, recuperar adeudos que diversas entidades y dependencias tienen con el ISSSTE y con el FOBISSTE. Ya estamos en esa tarea, por ahí también podemos recuperar recursos. Y 25, que este es un tema fundamental, que tiene que ver con todo lo anterior. ¿Cómo resolvemos mucho de lo planteado? Bueno, impulsando una reforma a la ley del ISSSTE para el caso de los seguros de salud, para que las cuotas de los servidores públicos con más altos ingresos y las aportaciones correspondientes que tienen que dar las entidades federativas, las entidades y las dependencias, se calculen sobre el salario integrado. Aquí, como saben, hay salario base y salario integrado. Adelante quiero mostrar, el ISSSTE cuenta con poco más de 3 millones de afiliados en activo, el 9.7, menos del 10%, gana más de 10 UMAS y el 90.3% gana menos de 10 UMAS. Entonces, a este 9.7, en lugar de que se le cobren las cuotas sobre la base del salario base, sería sobre el salario integrado. En el resto, que es la gran mayoría, más del 90%, se seguiría haciendo sobre su salario base. Ahora, quiero decir, adelante por favor, que quien aportará más será el gobierno, porque estos son los seguros de salud, estos son los que el gobierno aporta, tiene 2 aportaciones el gobierno, una de 7.375%, otra de 0.72%, que actualmente para todos se calculan sobre la base del salario base,
y en el caso de ese 9.7% de servidores públicos se calcularía sobre el salario integrado. Y los servidores públicos de todos los niveles aportan el 3.375% de su ingreso. El 90% lo seguirá haciendo de su salario base y en el caso del 9.7% será sobre su salario integrado, o sea, los de más altos ingresos. Es una medida, como se dice, de progresividad. Quien más tiene, ayuda más. Pero finalmente es el gobierno el que va a aportar aquí varios miles de millones de pesos para la mejoría del ISSSTE. Adelante. Aquí quiero señalar que